Pero no vamos a dar ni un paso atrás, porque hay muchísimas personas en España, como sobre todo fuera de España, que lo estáis pasando muy mal, simplemente por amar diferente. Por vosotros, por nosotras, vamos a disfrutar, pero esto también es una reivindicación. Hay que hacer un poco de autocrítica porque la fiesta se ha comido un poquito la reivindicación, pero esto nació como un movimiento de lucha y de liberación. Y yo, ni nadie del colectivo quiere que tú seas gay, ni quiere que seas lesbiana, ni transexual, ni bisexual. Solo quiere que seas lo que te dé la gana de ser. Nunca cuestionamos la heterosexualidad de una persona. Lo presuponemos desde que nacemos. Vemos la sexualidad como la interacción entre un hombre y una mujer, y todo lo que se salga de este modelo lo despreciamos o lo reprimimos. Reducimos la homosexualidad al fracaso y elevamos la heterosexualidad al éxito. El modelo actual limita nuestras sexualidades a unos determinados estereotipos. Damos a cada sexualidad su propio lenguaje, puntos de encuentro, y en estos esquemas la heterosexualidad cuenta con una libertad de acción que no tienen otras orientaciones, porque pensamos que es omnipresente. Dependemos de complejos sistemas de relaciones culturales, institucionales y políticas que nos limitan la manera de actuar y de ver. Hemos restringido nuestra vida privada a las instituciones. Nuestro sistema capitalista tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos. Afecta a nuestros deseos y a nuestros placeres. Funcionamos en un sistema cuyo objetivo es la producción y la reproducción de personas. Evidenciamos un modelo de unidad familiar, una organización de la vida en torno a este modelo. Por lo tanto, el sistema es el que organiza y dictamina qué sexualidades son apropiadas y cuáles no lo son. Ponemos en cuestión otras realidades más allá de la heterosexual, ya que no cumplen con este esquema actual. Las colocamos en espacios denigrados y lo justificamos. Y pensamos que tenemos legitimidad de hacerlo. No, que no. Bueno, si un gay intenta ligar con vosotros, ¿qué hacéis? Un guantazo. Echa para allá, bicho. Le digo que no quiero nada. Yo me voy corriendo, me doy la vuelta y me voy. Para que te folles. Y hago así, le meto un patadón. Muchas personas renuncian a sus deseos, condenan esos encuentros y evitan esas prácticas por temor. Evitamos hacer frente a nuestros problemas considerando que el problema está en quienes nos enfrentan a nuestros miedos. Confundimos el odio con la inseguridad. Establecemos la censura para no querer vernos reflejados. Y este miedo no solo afecta a los heterosexuales, sino a las demás realidades que se autodiscriminan, porque han crecido en un contexto social sin libertad. Vamos a empezar por un hecho, y es que para que una persona LGTB llegue al punto de querer agredir a otras porque no tiene más remedio que odiarlas porque ellas son libres y él no, en primer lugar ha tenido que tener un ambiente muy restrictivo, muy cis heteronormativo y muy opresivo. Así que no, la culpa ni en primera ni en última instancia es nuestra. El sistema de géneros que tenemos establece unos patrones sexuales hombre-mujer, con todas nuestras diferencias. El sexo masculino nos movemos en la proyección y en la fuerza, mientras que el sexo femenino se mueve en la impotencia e implosión. Si nos movemos de este orden, nos expulsan socialmente. En la imposición del hombre sobre la mujer, asemejamos como mujer al gay, le subordinamos. Tratamos a los gays como afeminados. Intoleramos ver a dos personas de sexo masculino juntos porque no percibimos el estereotipo masculino en al menos uno de ellos. Incluso consideramos preferente y exclusivo a un gay que tenga roles masculinos porque en parte se mantiene en el orden, mientras que un gay con aproximaciones al estereotipo de mujer lo tomamos como un problema. Te cuento, ¿en serio tengo que aguantar esto? ¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo hacer así? Yo no digo que no te puedes, que te cortes estás en un sitio público, Gonzalo. Y tú también, contrólate. Pero yo he visto bien. Bueno, esto no estoy viendo. A mí que seas marica autónoma, Vale, entonces que cambias porque tú me lo digas. Es el día del orgullo. A mí me da igual. Vale, pues ya está. De esto, también el día de soltar hostia. Aunque la homosexualidad entre dos hombres la veamos viable mentalmente por el acto sexual en sí, por el contrario, dos mujeres juntas lo tomamos como algo inviable, porque no hay penetración. Ignoramos a las lesbianas porque no tienen un lugar claro en este esquema. Ni ocupan el lugar del poder del hombre porque son mujeres, ni ocupan el lugar de las mujeres porque no cuentan con esos roles. El papel del hombre está siempre en el centro de todo, incluso cuando no tendría que estar.
libre, respetando siempre que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, no hacerle daño a nadie, y hay actitudes que a lo mejor inconscientemente, ¿no? Yo creo que nos ha tocado vivir una época generacional con cambios bastante duros, por llamarlos de alguna manera, en todo, pero oye, si nos acostumbramos a las nuevas tecnologías y vamos avanzando con el tiempo, seremos todos dichosos. Todos estos casos que vemos anormales porque se salen de los estereotipos son más comunes en nosotros mismos de lo que creemos. No podemos reducir nuestra sexualidad a una determinada apariencia, y nosotros, nuestra manera de vivir, de hablar, de vestir, no podemos reducirnos a los estereotipos de una sexualidad. ¿De dónde eres? Rumanía. Cuéntame lo que me estabas contando de Rumanía, que el 40% de los rumanos quisiera echar a los homosexuales del país. Sí, son muy agresivos con ellos. Y no solo que echarlo, matarlo si se podría. Sí, es verdad. Es una pena. Y tú estás aquí apoyándonos. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo cuando estuve en Rumanía estoy apoyando la LGBT, claro. Establecemos un solo modelo legítimo y nos amoldamos a él. Quienes se acomodan bien se les reconoce respeto, movilidad y apoyo institucional. Pero quienes se salen de este esquema social se les atribuye patologías, desprestigio, limitaciones y ausencia de apoyo o reconocimiento institucional. Durante toda la historia, muchas esferas han intervenido mental y físicamente en nuestros afectos y placeres. La Iglesia, la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, la política. Hasta hace un par de siglos la sexualidad no nos importaba tanto. No teníamos clasificaciones para las orientaciones sexuales. No teníamos actitudes de odio hacia personas no heterosexuales. Todo esto apareció con el desarrollo del vocabulario. En otras culturas, como en Grecia, las relaciones entre personas del mismo sexo eran cotidianas. Los gimnasios eran lugares donde se admiraban y contemplaban los cuerpos. El hombre tenía inquietudes por una experiencia homosexual. Ya en la Edad Media, en Europa nació la palabra sodomía, con la que se consideraban innaturales todas las actividades sexuales que no buscaban la procreación. Eran considerados actos egoístas e inadecuados, y eran condenados. Después, en el renacentismo, dejaron de prohibirse muchas formas de sodomía cuando cayó el poder de la Iglesia. Pero aún así, en muchos lugares continuaron los castigos por prácticas homosexuales. A partir del siglo XIX se fomenta el prejuicio sexual a través de la religión cristiana, ya que da a la sexualidad un carácter reproductivo. Los actos no heterosexuales se ven como un pecado o herejía. Reich-Platt dice que su intención no era ofender, pero tampoco renunciar a la verdad. Y su verdad sobre la homosexualidad, recordémosla, era esta. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. La ciencia también ha influido en esto, cuestionando y denostando durante años ciertas sexualidades. Uno de los factores que ha provocado que el prejuicio sexual se mantenga es la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad. Durante casi 80 años, las investigaciones de la ciencia han apoyado las bases para castigar o perseguir a los homosexuales. Pero la ciencia evoluciona y comete errores. Y las investigaciones han continuado y concluyen que la homosexualidad, como las demás sexualidades, no es una enfermedad mental, porque cuando construimos nuestra orientación sexual, tiene importancia tanto nuestra biología como la cultura que nos rodea. Cuando la gente dice, muy segura, que la homosexualidad no es natural, yo entiendo que se refieren a una de dos cosas. O bien que las relaciones entre individuos del mismo sexo no se dan fuera del ser humano, o bien que la predisposición genética a ser gay es incompatible con el orden natural de la vida, es decir, la evolución. Pues no y no. Por lo tanto, la homosexualidad dejó de ser clasificada como una enfermedad mental desde hace más de 30 años. Pero la sociedad no presta atención a esta evolución. Y aunque la ley haya descriminalizado estas prácticas sexuales, ya tenemos asentados esos cimientos en la sociedad y se mantienen los principios de exclusión. Imponemos un clima de desconfianza ante lo extraño. Vemos como un peligro cualquier acercamiento o intento de seducción y pensamos que es legítimo defenderse a través de la violencia. Ya de primera mano pensamos que todo acercamiento de una persona homosexual tiene unos objetivos sexuales ocultos. Lo tomamos como un acto sospechoso y pensamos que es legítimo, natural y comprensible resistirnos violentamente. Estamos en un sistema, en una sociedad que apoyamos estas reacciones violentas.
No queremos que las personas no heterosexuales rompan su silencio. Queremos que mantengan su sexualidad en secreto. No pueden hacerlo público y libre. Se les castiga a través del linchamiento moral, el chantaje, la pérdida de respeto o la violencia física. Y cogí y le dije, antes de irme, dame todas mis cosas, cojo y me voy. Y cogieron y me pegaron, en vez de darme mis cosas. Me dijeron que yo no iba a sacar nada. Cogieron, me pegaron, me echaron a la calle sin nada. Que es la imagen que estamos viendo cuando estás en la calle, tirado en el suelo, llorando desconsoladamente. ¿Has solicitado ayuda? Esta violencia también la ejerce quienes callan ante un acto así. Todas estas agresiones solo las combaten aquellos que forman parte del colectivo, como si fuera un asunto exclusivo de ellos. Y lo hacen desde una posición de supervivencia, de amenaza, vergüenza, miedo y secreto. Muchos renuncian o silencian su sexualidad e identidad para evitar toda esta violencia. Esto lo vemos claramente en el fútbol. Que para mí es el ejemplo que siendo profesional, mientras se desarrollaba dentro del fútbol, no se atrevió a dar este paso, yo creo, por el miedo al rechazo en Europa. Uno que sí que lo dijo, siendo futbolista, fue Justin Fashanu, y lo que sufrió fue terrible. No sé si conoces el caso, Juan. Sí, por supuesto, pero Justin Fashanu además era negro. Sí. O sea, que es otro problema añadido. Tenemos que seguir las normas del régimen de la sexualidad. Anulamos una parte del mundo que pasa a parecer extraña. La encerramos bajo unos determinados estereotipos que luego pasan a ser sus referentes. Les imponemos desde fuera un esquema que luego siguen. Sus vidas, nuestras vidas, están escritas antes de nacer. Esta censura provoca que las personas no heterosexuales carezcan de referentes. No cuentan con historias en las que sentirse reflejados. No tienen expectativas de futuro. Ni en museos, ni en historia, ni en arte, ni en literatura. Y cuando aparecen los referentes, lo hacen de forma normal, con personalidades desdichadas. Incluso en la mayor parte de las veces llegan a suicidios y muertes. Solo queremos complacer a una audiencia heterosexual, que es la única con voz pública que alcanza una audiencia amplia. Los niños y los adolescentes no contamos con casi ningún buen referente en las relaciones no heterosexuales. Nos preocupa que ciertos referentes puedan impulsar otra estructura social distinta a la actual. Y cuando empieza a haber referentes, distorsionamos la autonomía de esos referentes incluyéndolos en el colectivo denostado. Esto es lo que hace la prensa actual. Y al final son tan pocas las historias con las que poder identificarse que cualquier propuesta es bienvenida. Preguntarle si puede salir esta noche. ¿Pero por qué estás tan pesado con que salga esta noche? Porque quiero besarte delante de toda la discoteca como hacen los demás. Y no quiero mirar por encima del hombro cada vez que me acerco a ti. Quiero sentirme libre contigo, joder. Hemos elaborado una serie de iconos, símbolos, argumentos o discursos que excluyen a quienes viven esa realidad social. Simplificamos desde fuera una realidad plural y hemos llegado a interiorizar todos estos estereotipos y los tratamos naturalmente de forma discriminatoria. Si toleramos esas realidades, lo hacemos desde la compasión. No nos paramos a reflexionar si hay que redefinir esta realidad. Son más importantes las distinciones políticas e ideológicas que la realidad en sí. Nos queremos distanciar de todo este lío para adecuarnos a la norma. Y eso es un prejuicio sexual. Queda en manos de las instituciones el que una persona pueda ser humana y no un simple instrumento. Ahora las instituciones definen un cierto orden de los placeres y los sentimientos. Tenemos que aprender y enseñar a renunciar a esos estereotipos de gays, lesbianas, a promover la autoestima de todas esas personas y a favorecer la comunicación y el entendimiento entre todos. El sistema amenaza constantemente nuestro desarrollo autónomo de la identidad. Tenemos que cuestionar el vigente régimen de sexualidad.